Paso a explicar cómo se clasifican los establecimientos y sedes desde diciembre del año 2014. Entonces vemos que la clasificación del establecimiento y sedes desde el 2014 se da desde la siguiente metodología, definida por la resolución 503 del 22 de julio del 2014. La clasificación se genera después de cada aplicación de saber, es decir, 2 veces al año. Se produce por parte de los grados 11, se produce por establecimientos y sedes. Se clasifica en 5 categorías: A más, A, B, C y D. Definida la resolución 503 del 22 de julio de 2014, la clasificación se realiza a las bases de los resultados de los estudiantes de los 3 últimos años. Para ser clasificado se requiere que los estudiantes con resultados válidos sean al menos 9 y al menos el 80% de los matriculados. Para cada una de las 5 pruebas del examen, solo se tienen en cuenta los resultados del 80% de los matriculados con puntajes más altos. No se usan los resultados de estudiantes estudiantes discapacitados o repitentes. Metodología. Para cada establecimiento o sede se calcula un índice de resultados en cada una de las 5 pruebas del examen con la siguiente fórmula. Índice es igual a la media sobre 1 menos la varianza, donde f de p es la frecuencia relativa acumulada de puntajes y mu sub f de p es su promedio y sigma al cuadrado de f sub p es su varianza. Estos índices toman valores entre 0 y 1 y son mayores entre más altos y homogéneos sean los puntajes de la prueba. Con ello se calcula el índice general para el establecimiento o sede haciendo un promedio ponderado. Con los índices de las 5 pruebas se calcula un índice general como promedio ponderado de los anteriores, dándole peso a 1 al índice inglés y 3 a los demás. Tenemos que la fórmula para calcular hemos dicho, los valores hemos dicho, para calcular el promedio de las pruebas se le da un peso diferente, es un promedio ponderado. Vemos acá que vemos el índice de matemáticas y lo multiplicamos por 3, el índice de lectura crítica lo multiplicamos por 3, el índice de ciencias naturales lo multiplicamos por 3, el índice de sociales lo multiplicamos por 3 y el único que lo multiplicamos por 1 es inglés, que tiene menor peso, y después lo dividimos entre 13. Entonces así hallamos el índice general. Tenemos que sacar el índice de cada una de las asignaturas, sacar el promedio ponderado porque para el IFES le da más peso o es más importante 4 materias, matemáticas, ciencias naturales, lectura crítica y sociales, que inglés. Y lo vimos, bueno, entonces se divide sobre el 13. ¿Por qué sobre el 13? Porque si contamos 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12, más 1, 13. Entonces estamos haciendo un promedio ponderado. Las categorías se asignan según el intervalo en que se encuentra el índice general. Entonces, después de tener el índice de cada materia, de sacar el índice general, el IFE nos da un puntaje, un rango. ¿Qué nos dice? Pues ya sabemos que tenemos un índice de 0 a 1, y entonces, y entre más cercano a 1, pues obviamente pues va a ser mejor, y entre más cercano a 0, pues va a ser peor. Entonces, si tenemos un índice entre 0 y 0.62, incluido el 0.62, ¿qué quiere decir? Que nos va a clasificar en D. Si tenemos un índice de entre 0.62, o sea, no está incluido el 0.62 porque está en el primer en D, hasta el 0.67, incluyendo el 0.67, nos va a categorizar con C. Ahora, si lo tenemos desde 0.67 sin incluir el 0.67 hasta el 0.72, incluido el 0.72, nos va a clasificar en B. Y si lo tenemos entre 0.72 sin incluir el 0.72 porque está en el B, hasta el 0.77 porque si lo incluye, lo va a clasificar en 0. Lo va a clasificar en A. ¿Y qué pasa si lo tenemos mayor a 0.77? Lo va a clasificar en A más. Entonces, vamos a dar un ejemplo. El ejemplo podría ser: suponga en un establecimiento ha tenido 11 estudiantes de grado 11 en los últimos 3 años y que en ellos uno no se presentó al examen y que los demás tuvieron los siguientes puntajes en matemáticas: 4, 40, 43,
43, 40, 45, 45, 45, 48, 49 y 49. Por tener 11 estudiantes, se debe usar para clasificar los 9 puntajes más altos, debido a que si sacamos el 80% a 11 nos da 8.8, eh, es decir, debemos coger 9 puntajes porque lo acercamos al siguiente entero. Entonces, vamos a utilizar todos los puntajes menos el 40. ¿Por qué el 40? Porque mire, si lo ordenamos en forma ascendente, tenemos que el 40 es el más pequeño, y también descartamos al estudiante pues, que no se presentó. Entonces contamos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué 9? Porque 9, el 80% de 11, que fueron los estudiantes que están matriculados, es 8.8, se acerca a 9. Entonces se va a sacar el índice de matemáticas. Listo. En la siguiente tabla se calcula la frecuencia acumulada de los puntajes. Entonces cogemos cada uno de los puntajes, que obviamente los puntajes nos lo dan de 0 a 100, y miramos la frecuencia absoluta. Entonces vemos que 2 estudiantes sacaron 43, un estudiante sacó 44, 3 estudiantes sacaron 45, un estudiante sacó 48, 2 estudiantes sacaron 49. Y así hacemos la frecuencia relativa. Con esa frecuencia relativa podemos sacar el promedio y la varianza. Y así tenemos el índice de matemáticas. Que si vamos a categorizar matemáticas, ¿dónde lo colocaríamos? Tenemos el 0.6069. 0.6069. Vamos a la tabla donde lo está clasificando. Vemos 0.6069. Vemos que está entre 0.62 y 0.67. No, está entre 0.67 y 0.72. Este colegio en matemática lo clasificaríamos en B. Así es como se saca el puntaje. Cálculo del índice general. Entonces debemos tener el índice general. Ya tenemos que tener todos los estudiantes. ¿Cuánto es el índice en matemáticas, en lectura crítica, en ciencias naturales, en ciencias sociales y ciudadanas e inglés? Tenemos el índice y tenemos también la ponderación. Sacamos el promedio ponderado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues reemplazamos en esta fórmula, que ya la había analizado. Vemos el índice de matemática 0.6069, lo multiplicamos por 3. El índice de lectura crítica es 0.5434, pues lo vamos a multiplicar por 3. El índice de ciencias sociales es 0.6314, lo vamos a multiplicar por 3. El índice de sociales y ciudadanas es 0.6398, lo vamos a multiplicar por 3. Y el índice de inglés, pues prácticamente es escribir el mismo número, el 0.562. Entonces, hacemos los cálculos y lo dividimos entre 13, ¿no? Hacemos los cálculos y vemos que el índice general nos está dando, bueno, haciendo la división por 3, nos da la suma, y la división por 13 nos está dando el índice general. Entonces, caracterización de las categorías. Entonces, vemos esta tabla de contingencia, y en esta tabla de contingencia pues nos muestra, describe cómo son los colegios de cada categoría en términos de porcentaje de sus estudiantes, que se encuentran en tercio de los porcentajes más bajos de toda la población. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si están en D, vemos que más del 80% de los estudiantes, al menos en una prueba, o sea, hemos dicho, sacaron promedio demasiado bajo en más de una prueba. Entonces acá nos dan un ejemplo. Los colegios de categoría D tienen más del 80% de sus estudiantes con puntajes en un 33% inferior en al menos una de las 5 pruebas del examen. Nos damos este ejemplo. Caracterización de las categorías. La siguiente tabla describe cómo son los colegios de cada categoría en términos de porcentajes de sus estudiantes que se encuentran en el tercio del puntaje más altos de toda la población. Entonces, vemos, los colegios de categoría más tienen más del 60% de sus estudiantes con puntajes en el 33% superior en al menos 3 de las 5 pruebas en el examen. Comparación entre las clasificaciones de establecimientos. Entonces, vemos las categorías muy inferior, inferior, bajo, medio, alto, superior, muy inferior.
no comparables. Entonces, en la columna de no comparables, contabiliza además de los casos que no se cumplen con las cantidades mínimas de evaluadas, aquellos de las distintas jornadas de una misma sede para que antes de que se produciera la clasificación y ahora no. De forma análoga, la fila de no comparables contabiliza además de los casos en que anteriormente se cumplía con las cantidades mínimas de evaluación y ahora en aquellos que los establecimientos y sedes para que anteriormente no se produciera la clasificación y ahora sí. Entonces, pues básicamente lo que nos están diciendo es que la anterior clasificación antes del 2014 pues tenía unas diferencias entre resultados y pues buscaron un estadístico que se adaptara más a las necesidades de los datos y entonces por eso decidieron este. Eh, entonces, comparación entre las clasificaciones de establecimiento 11. Entonces, la siguiente tabla presenta los porcentajes de establecimientos para los que se pueden comparar sus clasificaciones vieja y nueva, aquellos que tienen una sola sede y una sola jornada que cumplían y cumplen con los criterios de número de evaluados para ser clasificados. Estos son el 73% del total de establecimientos clasificados. Entonces, lo mismo, o sea, están dando como variaciones entre un estadístico y otro estadístico. Vemos acá, esta curva está diciendo que hay una leve variación entre cómo se medía antes y cómo se mide ahora. Pues si fuera igual, si fuera una campana de Gauss, pues que toma como la forma de cuando usted descarga un bulto de un viaje de arena y que toma como una curva exactamente normal, así también debería presentarse esta situación, pero pues hay una variación entre los dos estadísticos. Y vemos que, bueno, siguen hablando de lo mismo y acá vemos una distribución más acertada. Vemos que entre más azul es mejor, es más. Entonces tenemos oficial rural. Vemos que muy poquitos estudiantes están en A más y otros están en A y pues la mayoría está en B y también un gran porcentaje está en D. Entonces lo que nos está mostrando esta gráfica es la brecha existe entre primero oficial rural y oficial urbana. Y también pues, aún la brecha más grande entre oficial urbana y no oficial. Porque si vemos en oficial urbana, pues poquitos, el 1% está en A más, pero hay un 7% en A, hay un 32% en B, acá en B, y hay 43% en C y un 17% en D. Y el no oficial, vemos que no oficial, o sea, ya colegios privados, vemos un 21% en A más, o sea, pues ahí es donde se dice la brecha que existe. Esta gráfica nos está mostrando la brecha. El 19% está en A, el 20% está en B, el 21% está en C y el 19% está en D. Y es así de la manera que nos va a categorizar el IFES. Ya vamos a mostrar un ejemplo con los datos del colegio para que sea más entendible.